Buen día. El día de hoy nos encontramos con mi compañera Andrea. Vamos a discutir, o mejor dicho, comentar sobre un tema que es de suma importancia, sobre todo para la comunidad internacionalistas y todos aquellos que les interese el tema de comercio exterior. Buen día, así es. El día de hoy hablaremos principalmente de lo que implica el llevar a cabo la materia de comercio exterior y de diversos términos que se utilizan en este ámbito y que todo internacionalista o persona que se dedique a ya sea vender, comprar o realizar alguna tarea relacionada con la actividad de comercio exterior debería conocer. Sí, me parece que debemos comentar primero la definición de comercio exterior. Este es cuando hablamos de comercio exterior, pues nos referimos a ese intercambio comercial que existe de un país con relación a los demás. Un ejemplo de esto es como decir el comercio exterior que se realiza, por ejemplo, de México con las diferentes naciones que comercia. Claro, también debemos mencionar o entender la diferencia que existe entre el concepto de comercio exterior y el concepto de comercio internacional, ya que aunque suenan muy parecidos, tienen pues sus diferencias. Como ya lo mencionaste, el comercio exterior es cuando hablamos de esta relación comercial que tiene un país con otros. Sin embargo, al referirnos a comercio internacional, hablamos más de un concepto amplio. Este se refiere en general al flujo de relaciones comerciales internacionales sin referirse a un país en específico. Sí, bueno, antes de adentrarnos más en este tema de lo que conlleva el comercio exterior y pues todos sus términos relacionados, hay que también conocer el origen, la historia del comercio exterior. Claro, bueno, de acuerdo con el autor Rogelio Martínez, en el libro de Legislación de Comercio Exterior, nos menciona que el comercio es un acto de intercambio o de intermediación que aparece con las primeras civilizaciones sociales. Sí, esto es más que nada por la misma necesidad del ser humano, pues de satisfacerse a sí mismo mediante la obtención del calzado, vestimenta y alimento principalmente. Claro, pues sabemos que las relaciones comerciales en la antigüedad surgen al darse cuenta de que tenían bienes que no necesitaban de manera inmediata y que había otros que pues sí lo necesitaban, pero no lo tenían, sino que otros eran dueños de dichos bienes. Sí, un ejemplo de esto, pues que acabas de mencionar es, vamos a poner a un hombre de un tal grupo social que pudiera haber sido muy hábil para manufacturar alguna arma rudimentaria, como para la cacería, se dedicaba a producir varias que pues después intercambiaba por carne o pieles con otros hombres que eran expertos pues en el arte de cazar, pero que no tenían la misma habilidad de fabricar hachas, arcos o flechas o esos artefactos indispensables. Asimismo, así ambos satisfacen sus más apremiantes necesidades sobre la base de poner en juego sus respectivas habilidades y la riqueza material producida por ellos. Exacto, y ya también en esa época empieza a surgir todo lo que conocemos actualmente como trueque o el intercambio de mercancías. Sí, bueno, como vemos, pues el comercio exterior ha tenido muchas transformaciones y actualmente implica pues un mundo de términos, leyes, reglamentos que lo rigen pues para que éste se realice de la mejor manera posible. Por supuesto, también es importante que mencionemos que las organizaciones internacionales, como lo son la Organización Mundial de Comercio, juegan un papel muy importante en este marco regulatorio que mencionas de imponer normas a la comercialización internacional, ya que gracias a estas organizaciones, los países pueden tener la garantía de que las corrientes comerciales circulen con su máxima fluidez, que tengan libertades. Sí, y no solamente es que la actividad comercial pues sea regulada por un ente internacional que impone sus normas, sino que también pues cuando los países establecen relaciones bilaterales, surgen estos tratados internacionales pues entre dos países, los cuales son, bueno, los tratados internacionales son estos acuerdos de carácter pues internacional que se encuentran encriptados, dados de alta y se celebran entre ya sea un estado con otro o de un estado con otras organizaciones internacionales.
Claro, los tratados internacionales son fundamentales para que se formalice como tal la relación que existe entre los países. Además, ofrecen muchas ventajas para los países que lo integran, ¿no crees? Sí, sin duda ofrecen muchas ventajas, como lo son el acceso a mercados más amplios, el acceso a mayor diversidad de productos, todo esto eliminando barreras comerciales. Por todo esto es que México cuenta con muchos tratados de libre comercio con diversos países. Sí, de hecho México cuenta con 13 tratados de libre comercio y son los 50, son 50 los países con los que puede comercializar libremente. Así es, además cuenta con diversos acuerdos y participa activamente en organismos importantes como lo son la OMC o la OCDE, en donde consigue muchos beneficios mutuos en el ámbito económico. Sí, todo esto se da gracias a la comercialización internacional, como platicábamos al inicio. Sin duda, las funciones que lleva a cabo la comercialización son fundamentales debido a que involucra una rígida investigación de mercados, el desarrollo del producto, lo que es la fijación de precios, la compra y venta del producto, entre otras miles de funciones. Claro, y es aquí donde encontramos varios términos importantes, como lo son la logística o la cadena de suministro, los cuales son fundamentales para la comercialización internacional. ¿Qué opinas de ello? Por supuesto que lo son, comenzando con la cadena de suministro que nos muestra desde la materia prima hasta el producto final. El autor Srinivasan define la cadena de suministro como las actividades realizadas para unir cada punto o secuencia de los actores para tener como resultado una entrega oportuna, confiable y de calidad de los productos. Así lo determina él. Considero que es una definición pues muy acertada que termina en la entrega de los productos, como lo menciona el autor. Claro, la cadena de suministro es fundamental para unir cada uno de los puntos, desde la compra de la materia prima, como mencionas. Y no debemos olvidar que la logística va de la mano, aunque la logística como tal es más la planeación, es decir, cómo acomodamos las mercancías, sus características, el tipo de embalaje que necesita, que debe llevar la mercancía y todo esto. Es por ello que entendemos que la logística es el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar de una manera principalmente eficiente y efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios, servicios e información relacionada con el producto desde su punto de origen. Sí, considero que la palabra clave para describir el término de logística, pues es planeación y claro también la solución, ya que se pueden presentar diversos problemas a la hora de embarcar. Otro término igual de importante es el marketing internacional. ¿Qué opinas? Por supuesto, el marketing ayuda mucho a conocer lo que son las necesidades del cliente potencial, así como a poder aterrizar su satisfacción, lo que hace posible que la comercialización internacional se dé a cabo, se lleve a cabo. Y bueno, de hecho, todo lo que hemos mencionado hace posible esta comercialización entre países. Estoy muy de acuerdo con todo lo que acabamos de mencionar, aunque también nos falta hablar sobre otro tema que es muy importante en esto del comercio, que son los famosos Incoterms. Estos instrumentos pues son clave para todas las operaciones de comercio internacional. Sí, son términos muy importantes a la hora de querer transportar mercancía a su destino. ¿Consideras que son reglas para regular las relaciones entre los países? Sí, sí son reglas. De hecho, bueno, se definen como las reglas establecidas para regular los términos del comercio internacional. La primera versión de estas reglas fue en el año de 1936, cuando la Cámara de Comercio Internacional creó las reglas Incoterms y obviamente pues con el tiempo han ido evolucionando. Sí, gracias por el comentario. Sí recuerdo su última modificación y cómo es que han ido evolucionando a lo largo de estos años, como mencionas. Hablando de los cinco terms, es importante mencionar que estos se dividen en dos categorías y cuatro grupos. La primera categoría es el transporte multimodal y la segunda categoría el transporte marítimo y vías navegables interiores.
Se divide de igual manera en 4 grupos, que son E, C, F y grupo D. Sí, es muy importante mencionar sus categorías y grupos, debido a que pues en cada uno existen diferentes obligaciones, tanto del comprador como del vendedor. Por ejemplo, hay un Incoterm que es el Ex-Works, que sus siglas son EXW, y esto es cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador. Sin embargo, pues no tiene ninguna obligación y este Incoterm pertenece al grupo E. Claro, de hecho, personalmente considero que el Incoterm más utilizado es el que mencionas, al igual que el Carrier Path 2, que pertenece al grupo C, y es cuando el vendedor entrega la mercancía al porteador o a la otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado. Y ya con esta regla, el vendedor debe contratar y asumir los costos de transporte para llevar la mercancía al lugar acordado. Sí, sin duda, pues existen muchísimos más Incoterms, aunque algunos son más mencionados que otros, perdón. Sin embargo, no debemos olvidar a los otros dos grupos, que pues tenemos al grupo F, que menciona el vendedor, se debe encargar de poner a disposición al comprador, y al grupo D, en donde el vendedor asume todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía pues se entrega a la terminal. Claro que todos los grupos son importantes y de igual manera necesarios de conocer a la hora de transportar pues mercancías. Con este tema llegamos al final de este podcast, en donde logramos mencionar pues diversos temas importantes dentro del comercio internacional. Sí, como mencionas, hablamos de diversas definiciones que son vitales de conocer en el mundo al momento de relacionarnos con el comercio exterior, tales como lo fueron logística, cadena de suministro, marketing internacional, Incoterms, entre otros. Sin duda, pues son vitales de conocer. Esperamos seguir descubriendo más términos, a lo largo de nuestra vida estudiantil y laboral. Por supuesto, seguiremos descubriendo diversos cambios en el comercio internacional, así como sus actualizaciones. Muchas gracias.